Desnutrición infantil. El primer determinante es el contexto socioeconómico y político. Este habla entonces de la relación de la enfermedad con su contexto en la sociedad, mostrando entonces que se da un ciclo vicioso entre la desnutrición infantil y factores como la pobreza y la desigualdad. Esto obedece al hecho de que la enfermedad lleva a déficit del desarrollo cognitivo y a la predisposición de enfermedades en la vida adulta. Por cifras aportadas de El Vigila, se evidencia entonces la gran desigualdad que se encuentra entre zonas del país o inclusive entre comunidades específicas, mostrando entonces en la zona urbana una incidencia del 9% y en la zona rural un 15%. Así entonces se ve que en el Atlántico y en el Amazonía hay índices más elevados y en los hogares más pobres y en las comunidades indígenas son aún mayores. Entonces, regiones como la Guajira, el Bichá y el Chocó corresponden a zonas muy pobres del país y en estos lugares entonces también veremos que hay cifras bien altas de esta enfermedad. Determinantes estructurales. Primeramente vamos a hablar de la posición social. Existen muchos factores que van a provocar que que la desnutrición siga siendo un problema de salud pública en esta actualidad. Pues tenemos varias dimensiones que sería pues ya el agua potable, la salud, los servicios adecuados sanitarios, la vivienda, la educación, la información, el mal saneamiento ambiental, entre otras. Una de las principales son las condiciones prenatales, que en estas se han evidenciado que la exposición a estrés y malnutrición en etapas prenatales están asociadas al desarrollo de una enfermedad coronaria en la adultez, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Para prevenir la desnutrición, el periodo fundamental es el tiempo entre el embarazo y los 2 primeros años de vida del niño. Son también conocidos como los 1000 días críticos para la vida del bebé. Otro es el acceso a servicios públicos, que ese acceso suele ser muy limitado, ya que ese abastecimiento de agua a través del acueducto es muy escaso y la recolección de basura va a depender ya del servicio de aseo de cada comunidad. La falta de agua potable es un vehículo de contaminantes microbiológicos y reservorios que van a conllevar a problemas como diarreas, enfermedades infecciosas, que estas pueden generar pérdidas de peso, retardos del crecimiento y hasta la propia muerte. Otro de los principales factores son los aspectos económicos, que el acceso económico se define como la posibilidad que tiene una familia o una comunidad para obtener, comprar o alcanzar los alimentos necesarios para satisfacer sus requerimientos nutricionales de forma permanente. En este caso, depende de variables como el empleo, que es otro determinante social, para una buena nutrición, dado que asegura un nivel de ingresos regulares que son utilizados en los recursos de bienestar. Siguiente. Bueno, la educación es uno de los factores muy importantes cuando se habla de la nutrición infantil. Bueno, ya que si no hay una buena educación, si hay una buena educación, los conocimientos sobre nutrientes y la salud pues son más óptimos. Sin embargo, en los países hay un déficit en la calidad de la educación pública y hay una falta de acceso, no todos pueden entrar a ella. Por ejemplo, los micronutrientes esenciales son el hierro, la vitamina A, la vitamina B, el zinc y el yodo. Cuando hay una deficiencia, por ejemplo, de la carencia de la vitamina A, hay una disminución de la capacidad de la respuesta frente a infecciones y eso puede generar ceguera, entre muchos otros síntomas que son realmente importantes y que deberíamos tener en cuenta. Entonces, si no hay una buena educación, la gente no va a tomar como prioridad una buena alimentación. Además de no consumir los necesarios, eso puede perjudicar el funcionamiento del organismo y no solo eso, sino que también se produce un deterioro en el desarrollo, el cual genera trastornos del conocimiento
y retrasos motores y cognitivos. Bueno, hablando del género, voy a citar un ejemplo que hubo un estudio entre los años 2013 y 2017 en niños menores de 5 años sobre la desnutrición, que tomaron como una de las variables el género. Y los resultados vieron que el 56,28% de los niños son más desnutridos pues, de la población en general, que el porcentaje de niñas con desnutrición es del 6% y que los niños entre 1 y 2 años son los más prevalentes para la desnutrición. Bueno, y ya cuando entramos a hablar de la raza etnia, tenemos inicialmente que el país está compuesto por 5 regiones y que entre esa población la mayoría se identifica como mestiza, mientras que un 10% solo se identifica como afrodescendiente y en una parte de minorías el 3,4% se identifica como indígena. En eso ya tendríamos que hablar como en ese perfil general de la salud y en el estado nutricional de esas poblaciones indígenas con respecto al resto de la población. Entonces aquí tenemos que ellos tienen unas diferencias que impactan directamente en una menor esperanza de vida, en mayores tasas de mortalidad infantil, en mayores problemas de pobreza, desnutrición y hambre en los infantes menores a 5 años. Y además, estas poblaciones indígenas no solo tienen dificultad por no tener como una propiedad o la disponibilidad de tierra, sino también porque tienen dificultades para ingresar a la vida laboral y también por esos prejuicios que hay en cuanto a sus creencias raciales o étnicas. Y también es porque ellos suelen habitar en tierras que son poco productivas, entonces esto no impacta en la mejoría de su calidad de vida. Y además de eso es porque también hay una escasa presencia del Estado en estas zonas, o también puede decirse que nula, como lo es en La Guajira. Emma, ¿puedes pasar primero a circunstancias materiales, por favor? Gracias. Entonces, como circunstancias materiales nos vamos a referir a 4 cosas, que serían la vivienda, el servicio, el alimento y la vestimenta que tendrán estas familias o que van a presentar que no van a presentar los que tengan desnutrición. Entonces, la falta de una atención suficiente, condiciones precarias, la alza del precio de los alimentos básicos, también influyen mucho los conflictos que originan los desplazamientos masivos de esta población, la ausencia de una equidad y entre otros, van a ser los determinantes o las circunstancias que van a permitir que haya una desnutrición. Entonces la pobreza siempre va a ser el principal determinante, porque esta va a ser o nos vamos a diferir a que esta va a ser la carencia de lo necesario para vivir, que son lo que no van a presentar estos. Entonces, lo vamos con lo que dijo mi compañera Isa al principio, que sean los accesos al servicio público va a ser muy limitado, el abastecimiento de agua no va a ser porque no va a haber acueducto público, la recolección de basura y el servicio de aseo va a ser muy precario y entonces las comunidades van a ser definitivamente muy pobres. Entonces, también influye mucho lo que es la alimentación diaria, porque se va a esperar que pues, el consumo incluya muchos alimentos, serían lácteos, proteínas, verduras, frutas, cereales y entre otros, y pues estas comunidades como tal no comen nada de eso. ¿Ya me puedes pasar por? Vale, y el acceso al empleo es básicamente todo lo que mencioné anteriormente, porque siempre estas comunidades que no van a presentar empleo, que no van a adquirir un empleo, van a estar en pobreza y esto va a llevar a la desnutrición. Básicamente eso es un círculo. Determinantes intermedios. Bueno, entonces en las circunstancias psicosociales tenemos todas aquellas que se dan a lo largo de la vida. Inicialmente tenemos la falta de atención médica,
En esta se ve más que todo cuando en esas poblaciones vulnerables no tienen como un correcto acceso a los servicios de salud y esto repercute directamente ya sean como en los programas de natalidad, de desarrollo y también del posible tratamiento en enfermedades de manera temprana. El alza en el precio básico de los alimentos, esto lo que hace es que empeora esa calidad de vida porque no tienen como los nutrientes necesarios para dar como todo el desarrollo en el niño. El conflicto armado y el desplazamiento porque estas personas se ven obligadas a abandonar como su hogar o su territorio y llegan a otro lugar donde no tienen las mismas posibilidades. Las condiciones prenatales, como ya le dije, porque no hay como una correcta prevención en el caso de que la persona tenga enfermedades congénitas o que tengan que ver con la alimentación, la sequía y la ausencia de agua potable, así como el acceso a estos otros servicios públicos como lo son la luz y ya sean los más esenciales, la inequidad, falta de educación y el desempleo, porque estos repercuten y le disminuyen esa capacidad adquisitiva para los alimentos y los nutrientes. Y ya por último estaría el mal saneamiento ambiental, porque no, o sea, harían que todo el entorno empeore y no tenga como esas condiciones de vida óptimas. Bueno, frente a los factores biológicos y conductuales, vamos a tener la actividad y las capacidades físicas de los padres, si consumen o no, ya sea tabaco o alcohol, ya que son unos factores predominantes, el nivel educativo de los padres, la disposición de los padres para salir adelante, ya sea como para los niños. En la mujer también es muy importante los controles prenatales completos en el primer trimestre y, y la nutrición que se le pueda brindar a los niños. Bueno, en cuanto a la cohesión social, esto va sumamente relacionado con la educación y con lo que dijo Manuel al principio, que si las personas no tienen una buena nutrición, pues su proceso psicosocial, de educación, de aprendizaje, de desarrollo, de formación, no va a ser el correcto, no va a ser el adecuado, haciendo que esto sea pues como un percance a lo largo de la vida, pues porque si en una primera instancia los niños no reciben una educación adecuada y no solamente porque no tengan acceso a ella, sino porque de pronto no tienen como las capacidades de entender de la mejor forma, esto va a marcar el resto de su vida, pues porque no van a recibir un buen trabajo, entonces si no tienen un buen trabajo, el dinero no va a ser mucho, entonces van a ser como condenados a, o no obligatoriamente, a la pobreza. Entonces es muy importante. Por último, el sistema de salud. Entonces, sabemos que el oportuno acceso a los servicios de salud es un factor predeterminante en la aparición y el transcurso de la enfermedad. En Colombia hay muchas causas que llevan entonces a que este acceso esté limitado, ¿cierto? Entonces, la falta de control prenatal es un factor que predispone a la aparición, está relacionado con la aparición de la desnutrición infantil, ¿cierto? Los centros de salud alejados. Muchas veces la población rural tiene que caminar por horas o recorrer largas distancias para acceder a estos servicios de salud. Hay una poca educación, lo que entonces genera que haya un rechazo general ante las prácticas médicas científicas. El contexto cultural, que entonces influyen las religiones, las creencias que tenga alguna comunidad, para entonces evitar estas prácticas médicas científicas también. Y poco alcance estatal, ¿cierto? Entonces, ya que las comunidades rurales tienen dificultad para llegar, es un problema ampliamente conocido, pero el Estado muchas veces tampoco hace lo posible por llegar hasta donde están ellos. Otra causa muy importante es la presencia del conflicto armado a lo largo del territorio colombiano. Esto entonces dificulta el desplazamiento, la movilización entonces de personas desde sus casas en el campo hasta los cascos urbanos donde puedan tener un servicio. Muchas gracias. Esos fueron los determinantes para la desnutrición infantil.